Génesis en el capítulo 19, versículo 1 al 13. Allí vamos a darle lectura a estos versículos que nos dice así la palabra de nuestro Dios. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él y entraron en su casa. Y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y dijo: os ruego, hermanos míos, que no os hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron: quita allá. Y añadieron: vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos, y tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirla. Es interesante lo que nos habla allí la escritura con respecto a las ciudades de Sodoma y Gomorra. Lo que nos hace ver primeramente aquí la escritura es la historia de la destrucción de Sodoma y Gomorra, donde nos muestra que Dios en realidad aborrece el pecado. Es decir, por un lado nos muestra esta porción bíblica que Dios aborrece el pecado y que Él entonces castiga severamente lo que es la transgresión a su ley. Por otro lado nos muestra también que su deseo es que cada uno de nosotros le busquemos, que nos acerquemos a Él y busquemos el perdón de nuestros pecados. Dios, todo lo que Él, sus juicios, todo lo que Él, digamos, ha hecho para el hombre, llamándolo delante de su presencia, y todas las cosas que Él ha realizado, en especial su juicio, son justos. Es tan así que Dios, ¿verdad?, en su justicia, tiene una seria conversación con Abraham, una seria conversación con él, con Abraham, y le dice Dios al patriarca: mira, estas dos ciudades están inclinadas totalmente al mal. Y la realidad que de acuerdo a este mal no hay ninguna solución para ellos. Dios incluso envía luego dos ángeles, porque él tenía el deseo, anhelaba el Señor poder encontrar alguna razón para no destruir tales ciudades. Sin embargo, vemos la situación que va ocurriendo, porque Abraham tiene con el Señor, está haciendo prácticamente lo que nosotros conocemos como una negociación, y le dice al Señor:
¿y si hay 50 justos en esa ciudad? Y él dijo, no la destruiré. ¿Y si hay 40, Señor? Y va negociando Abraham con el Señor, haciéndole ver la necesidad de que hubiera allí alguien, hubieran personas allí en la ciudad que buscaran a Dios. De acuerdo a lo que Dios le respondió a Abraham, después de un rato de estar negociando, le digo, si en esas ciudades se encuentran 10 justos, no la destruiré. Lastimosamente nosotros ya conocemos que no habían 10 justos en esa ciudad. La pregunta interesante entonces que nosotros debemos preguntarnos, ¿por qué Dios destruyó estas ciudades? Tengan la plena seguridad, mi amado hermano, que no fue una idea repentina la de Dios, no, sino que nosotros podemos observar, nosotros podemos confirmar a través de toda la escritura que estas ciudades de Sodoma y Gomorra estaban completamente en decadencia moral, estaban completamente sumergidos en el pecado. La escritura nos habla tanto de esto y dice que cuando Abraham se está separando de Lot, dice que Lot toma las llanuras de la tierra de Sodoma y Gomorra. Y en el capítulo 13, en el versículo 13 del libro de Génesis, dice la escritura que estas naciones estaban completamente corruptas. Dios le dice a Abraham incluso que la fama de la maldad de estas naciones había llegado hasta el cielo, que había gente que oraba y pedía a Dios que destruyera estas ciudades, que destruyera a esa gente que había ahí, porque estaban sumamente sumergidas en el pecado. Cuando nosotros leemos en la escritura acerca de estas ciudades, nos damos cuenta que el juicio de Dios será justo en cuanto a tomar la decisión de destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra. Vamos a leer en el libro de Ezequiel, en el capítulo 16, versículo 48 al 50, lo que Dios dijo de estas ciudades. En Ezequiel, en el capítulo 16, versículo 48 al 50, nos dice así la palabra del Señor. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que Sodoma tu hermana y sus hijas no han hecho como hiciste tú y tus hijas. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana: soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ellas y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido ni del menesteroso. Y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Dice la escritura, cuando leemos allí en el libro de Ezequiel, observamos que había todo tipo de maldad, todo tipo de pecados, todo tipo de agresiones, incluso contra su prójimo. Hemos leído entonces las razones que tuvo nuestro Dios para destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra. Dice la soberbia, la gula, la apatía, la indiferencia hacia los pobres e indigentes, y prácticamente tenían ociosidad prolongada. Ellos vivían para sus propios placeres y prácticamente se desatendieron de las personas o de sus prójimos, de los que estaban alrededor, por la abundancia de sus bienes. Y no solo eso, sino que la escritura dice, eran orgullosos, se creían superiores a los demás y practicaban actos repugnantes ante la presencia del Señor. No podemos nosotros entonces preguntar, ¿por qué fueron destruidas estas ciudades? ¿Por qué Dios no le dio oportunidades?
Cuando leemos las Escrituras, nos damos cuenta cómo el Señor buscaba una y otra vez que estas personas procedieran al arrepentimiento. La Escritura nos hace ver, mi amado amigo y mi amado hermano, el pecado es una enfermedad del alma que la destruye por completo. Es tanto así que la Biblia ve el pecado como algo apestoso, como algo que en realidad es repugnante ante la santidad de nuestro Dios. La enfermedad del pecado nosotros no debemos tomarla a la ligera. Fíjense bien, aún con estas circunstancias que nosotros estamos pasando mundialmente con esta pandemia, nosotros podemos ver en las noticias cómo la gente sigue haciendo pecado, casándose hombres, mujeres con mujeres, cometiendo actos completamente inmorales ante la presencia de Dios. La gente desquitándose, a decir, vengándose de otras personas, quitándole la vida, aún en esta pandemia. Se da cuenta, el pecado es una enfermedad terrible, donde miles de millones y millones de personas son muy descuidados en cuanto a la situación de su alma. Están completamente descuidados, no saben que el pecado les está destruyendo totalmente, que hace un daño terrible en la vida del hombre. Ellos no se dan cuenta que la Escritura nos enseña que Dios prácticamente aborrece el pecado y que dará la paga que cada uno de nosotros merecemos. El pecado está dañando la vida de las personas porque dice la Escritura que la paga del pecado, el fin de eso, es la muerte eterna. Y créanlo, que así como destruyó las ciudades de Sodoma y Gomorra, sencillamente dará el pago y la destrucción será inminente para aquellos que no buscaron a Dios, que no pudieron reflexionar a tiempo, sino que vivieron siempre deleitándose en el pecado. La Escritura nos hace ver que la maldad es universal. La maldad es totalmente universal. Quiero leer en el libro de Isaías, en el capítulo 1, en el versículo 6, donde la Escritura nos da una alusión en realidad de lo que es el pecado. Es interesante cuando nosotros leemos aquí la Escritura en las cosas que en realidad como Dios ve el pecado del hombre. Y dice así Isaías capítulo 1 en el versículo 6. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Aquí en Isaías, en el capítulo 1, versículo 6, está una comparación que toma un cuerpo de la persona completamente enfermo espiritualmente. Y nos hace ver que el moquillo que habla ahí la Escritura, que relata este texto de ese moquillo, es que dice que destruye totalmente desde el pie hasta la coronilla de la cabeza. Hay llaga podrida desde la planta del pie. Es decir, ¿qué es lo que nos trata de decir Dios con esto? Que desde el campesino más humilde hasta el más grande de las clases sociales, ninguno se justifica para con Dios y que están llenos de malos principios. Que está el hombre completamente hundido en la maldad. Este pasaje delata totalmente la depravación del hombre. Y debe entonces preocuparnos de la situación de nuestra vida que podemos estar llevando delante de la presencia de nuestro Dios. Mientras que el pecado permanezca sin arrepentimiento, no hay cura para él. Es decir, que la persona seguirá con esas llagas terribles desde la coronilla de la cabeza hasta los pies o de los pies hasta la coronilla de la cabeza. No se puede hacer absolutamente nada si las personas no proceden al arrepentimiento.
Hay personas, cuando yo he platicado con ellas, cuando estamos hablando sobre el proceso de salvación, cuando estamos hablando de la situación del pecado, que es lo que aqueja al mundo, el pecado delante de la presencia de Dios, estas personas dicen, pero ¿y que Dios no es amor? Claro, mi amado hermano, la escritura refleja que Dios es amor, pero también Dios es justo y en su justicia Él no puede dejar el pecado sin dar la paga que se merece. Si Él es amor y es justo, no puede entonces obviar el pecado. Y estamos de acuerdo, muchas personas que han llegado a los pies de Dios, que han llegado a los pies de Cristo con un corazón arrepentido, se han dado cuenta de que Dios es amor, pues cuando la persona está dispuesta a arrepentirse de sus pecados, totalmente la persona, Dios le perdona cuando ella se sumerge en las aguas del bautismo creyendo en el evangelio verdadero que habla la escritura. Entonces, Dios es amor, pero nos enseña la escritura que Dios es fuego consumidor. Dios es fuego consumidor. Su justicia lo demanda. Es decir, lastimosamente, nosotros tenemos ejemplos aquí en la escritura donde estamos leyendo el pasaje de Génesis 19 sobre las ciudades de Sodoma y Gomorra, que Dios las destruyó. Es decir, Dios las redujo a ceniza. Y esto es como un escarmiento para todos los impíos de este tiempo. Y como contraste, nosotros observamos ahí en Génesis 19 que que Dios menciona que libró a Lot. Es decir, dando a entender o dándonos un ejemplo de lo que sucede cuando alguien permanece fiel a Dios, entonces Dios lo libra de la condenación. Dios libró a Lot del castigo, como un contraste entre lo malo y lo bueno, entre el hombre que busca a Dios y entre el hombre que desecha a Dios. Quisiera hacer esta pregunta de todos mis hermanos que están en el tablero de Zoom o los que están en live de Facebook, en el Facebook Live. Quisiera preguntarles si que cada uno de nosotros pudiéramos poner allí algún mensaje, porque esto es necesario para los amigos y los hermanos que se han retirado de la iglesia. ¿Son los juicios de Dios injustos? ¿Son los juicios de Dios injustos? No. Oiga lo que dice el Salmo 19 en el versículo 7 al 10. Los juicios de Dios, dice la Escritura, todos son justos. Qué interesante lo que nos dice el Salmo 19 en los versículos 7 al 10, lo que nos dice allí la Escritura. Dice así la palabra del Señor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel, y que la que destila del panal. Cuando nosotros nos hacemos esas preguntas, cuando las personas hacemos ese tipo de preguntas, ¿son justos los juicios de Dios? Sin lugar a dudas, todos los juicios de Dios son justos, porque en Él no existe la injusticia. La Escritura, por lo tanto, dice que los únicos que no serán perdonados son aquellos que han rechazado el Evangelio. Son los que se deleitan en el pecado, los que no reconocen que necesitan el perdón de Dios. Es decir, que la Escritura nos narra
desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis, que los malvados no heredarán el reino de los cielos. Me imagino, porque cuando uno lee las escrituras, cuando uno está leyendo y sumergido en aquello que Dios nos está enseñando, podemos observar nosotros en nuestra manera de entender lo que está escrito, cómo habrá sido el dolor de aquella gente cuando vieron caer del cielo fuego y azufre. Quiero que vayamos entrando al clímax de este mensaje. Quiero que pongamos atención. Quiero que usted, mi amado amigo, hermano, abramos el corazón. Quiero entrar en la parte del clímax de este estudio. Fíjense bien, cuando nosotros leemos en las escrituras, es decir, cuando estudiamos estos mensajes que nos narra la escritura, por ejemplo, el diluvio. Cuando nosotros comenzamos a leerlo desde el capítulo 6 y concluimos en el capítulo 8 del libro de Génesis, cuando leemos acerca del diluvio, nosotros vemos la severidad de Dios contra el pecado. No hay escapatoria, a menos que la persona busque a Dios a tiempo. Cuando nosotros estudiamos también Génesis 19 y vemos la destrucción de estas grandes ciudades de Sodoma y Gomorra, tenemos que llegar a la conclusión que Dios es severo en cuanto al pecado. Lo aborrece el Señor y por eso llama al hombre, le da oportunidad y nos ha dado una gran oportunidad, pues nos ha abierto las puertas de los cielos a través de su Hijo Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy la puerta, y Él es el que añade a cada uno de aquellos que van arrepintiéndose y convirtiéndose. Él los añade a su iglesia, Él los añade a su reino. Entonces vemos que cuando nosotros leemos el libro de Génesis sobre el diluvio y leemos sobre lo que pasaron con las ciudades de Sodoma y Gomorra, usted recuerda lo que dice la Escritura. Habla de un paralelismo en cuanto a los últimos días de la era cristiana. Habla de la Escritura y dice el Señor que el mundo estará sumergido en el pecado, que no existirá moral alguna cuando Él esté regresando nuevamente. Hace un paralelismo sobre lo que sucedió con Génesis en el diluvio y de lo que sucedió con las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y dice claramente allí la Escritura que la humanidad experimentará una gran decadencia moral y el aumento del pecado que parecerá una pandemia. Y nosotros lo estamos viendo, como el mundo cada día va en corrupción, en corrupción. Dice la Escritura, como les dije anteriormente, que había gente que oraba y le pedía a Dios que interviniera sobre esas dos ciudades y que las destruyera, porque estas personas estaban hundidas completamente en el pecado. Habla entonces el Señor en un paralelismo, indicando que para su venida, prácticamente dice, el pecado se habrá proliferado como una pandemia, como una enfermedad que está destruyendo totalmente el alma de las personas. Sin embargo, en el libro de Isaías, en el capítulo 1, en el versículo 18, oímos a Dios a través del profeta. Y dice ahí la Escritura, el amor de Dios, la misericordia de Dios que se ha manifestado en el hombre. Y dice allí la Escritura, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Qué hermoso
lo que nos dice Dios, el amor que Él demuestra. Dios es amor, pero también, mi amado hermano, Dios es fuego consumidor. Hay una clara advertencia para la humanidad. Hay una clara advertencia para la humanidad. Y el Evangelio ha sido la respuesta al pecado. Entonces, si las personas rechazan el llamado del Señor, cuando el Señor le llama una y otra vez, cuando el Señor está a través de sus embajadores, le está pidiendo, se está humillando ante la humanidad a través de los embajadores, a través de su palabra, diciendo: reconciliaos con Dios antes que sea demasiado tarde. Me gusta el título de este tema porque dice la enfermedad del pecado, pero no se refiere a una enfermedad física, sino a la enfermedad incurable para la humanidad. Es incurable, esto no lo puede curar ni el más inminente persona que pueda haber en el mundo, es decir, que tenga una mentalidad, que tenga una inteligencia, jamás podrá contra la enfermedad del pecado. Pero hay una solución y ese se llama nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hay una clara advertencia para la humanidad y la Escritura nos enseña: habrá incrédulos cuando el Señor venga. Sí, claro, aún en este momento hay incrédulos. En el final de los tiempos, en esta era que conocemos nosotros como la última, la era cristiana, hay un montón de incrédulos. Dice que están así, porque este mensaje no solamente es para los amigos, sino incluso para aquellos que se han alejado de la iglesia, han abandonado el reino de Dios. Están totalmente en peligro. Fíjense bien, hay a veces nuestros familiares que se han retirado y les hablamos acerca de la venida del Señor. A los amigos que nosotros les explicamos que un día pasaremos ante el juicio del gran juez. Algunos piensan que nosotros nos estamos burlando. Algunos piensan que le estamos haciendo una broma. Nos vuelven a ver de una manera incrédula. ¿Recuerdan lo que dice el pasaje de Génesis 19 en el versículo 14? Que es nuestro texto base. Observen lo que dice ahí la Escritura. Porque los ángeles le dijeron a Lot: ¿tienes yerno? ¿Tienes hijas? ¿Tienes hijos? ¿Tus familiares? Y oiga entonces lo que le dice Lot a sus yernos y lo que ellos pensaron sobre lo que Lot les estaba diciendo. Dice en Génesis 19:14. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Muchas personas están creyendo que esto es una burla, que esto es algo que en realidad no lo creen, pero es una advertencia para la humanidad sobre lo que nos está indicando la palabra sobre el juicio venidero. Algo que usted y yo no podemos ni por un momento en nuestra mente, en nuestros corazones, dudarlo. Dudarlo significa la muerte eterna. Hay familias que comenzaron juntos la lucha del cristianismo, pero se han ido yendo algunos al mundo. Otros están que quieren y no quieren, van y no van, y están en esas circunstancias. Cuando es hermoso cuando la familia inicia junta el camino y permanece, sabiendo que un día de tanto nosotros vamos a recibir la recompensa, pero también nos indica la Escritura que Dios es fuego consumidor. Por ello es que en cierta ocasión, cuando Jesús le hablaba a la gente, les dijo el Maestro Jesús en Lucas 17:32,
acordaos de la mujer de Lot. Eso es lo que nosotros debemos decirles a nuestros familiares que se han alejado de la iglesia. Eso es lo que nosotros debemos recalcarles a cada momento. Acuérdate de la mujer de Lot. En Génesis 19:26 dice que la mujer de Lot parece que añoraba la vida que estaba dejando y volvió a ver hacia atrás. ¿Recuerdan ustedes lo que hicieron los ángeles? Los ángeles hicieron algo que nosotros también debemos practicar en nuestro hogar, en nuestra familia, con nuestros amigos. Una de las primeras cosas que hicieron los ángeles con Lot y su familia es que dice la Escritura que los levantaron cuando aún los rayos del sol estaban leves. Le dijeron, date prisa, porque está llegando el amanecer y Dios destruirá estas ciudades. Es decir, que nosotros también debemos decirle a aquellos familiares, el esposo, la esposa, los hijos, el yerno, debemos de decirle, date prisa, porque cada día que transcurre, cada mes que pasa, cada año que nosotros vamos dejando atrás, nos vamos acercando a aquel día en que ya no habrá retroceso. Date prisa, eso debemos decirle. Tanto al amigo, date prisa antes que venga el Señor. Y a los que se han alejado de la iglesia, date prisa, regresa pronto a la iglesia, antes que sea demasiado tarde. Otra de las cosas que hicieron los ángeles con la familia de Lot es que lo sacaron de mañanitas. Y observe usted lo que la Escritura dice. Lo sacaron juntos y les hicieron que se tomaran de las manos. Así salieron, dice la Escritura, tomados de la mano, porque le dijeron, escapa por tu vida, porque estas ciudades serán completamente destruidas. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros entonces vamos con la familia, vamos los cristianos todos agarrados de la mano, pero resulta que estás pensando en lo que has dejado atrás, como lo hicieron los israelitas, acordándose de las cebollas, las carnes, recordándose de los ajos y de los guisos que habían dejado en Egipto. La mujer de Lot no atendió la advertencia que dijeron los ángeles. No miren hacia atrás. No te detengas en el camino hasta que llegues a la ciudad de Zoar. No vuelvas a ver atrás. La Escritura nos dice claramente que no podemos volver atrás. Dice, el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás, no es apto para el reino de los cielos. ¿Y qué hizo la mujer de Lot? Desobedeció, no atendió la advertencia. Y eso está ocurriendo en nuestras familias. Los hijos se están alejando de la iglesia. El mundo los está atrayendo. Vemos cómo entonces la familia que una vez comenzamos juntos a recorrer este camino que nos lleva a la salvación, se han quedado familias en el camino. Probablemente algunos han muerto y se fueron prácticamente sin Dios y sin esperanza. Probablemente amigos que le hemos hablado sobre la enfermedad del pecado y que Dios dará a cada uno su pago, se han ido sin Dios, sin esperanza. La muerte les ha sorprendido. Y entonces esto pasó con la mujer de Lot. Volvió a ver hacia atrás y se quedó a medio camino. Es decir, se quedó sin salvación. Y la Escritura nos insta, nos anima. Dice, sigue adelante, no te detenga, busca tu salvación,
Pelea por tu vida, pelea por la vida eterna. Mi hermano y hermana, nosotros también debemos decirle al familiar, a tu hijo, a tu esposo, al que tenemos ahí alrededor que se ha alejado de la iglesia, date prisa de volver a la iglesia. A los amigos, prepárate, porque esto es una realidad. Llegará el día en que toda la humanidad, todos los que han muerto, se levantarán de sus tumbas y los que estén vivos, toditos pasaremos ante la presencia del Señor. Y allí entonces se dará el pago a los rebeldes, a los que nunca quisieron oír ni atender el mensaje del Señor. Si hay algún familiar entonces que se ha quedado atrás, que se ha vuelto al mundo, repítele por la mañana, regresa, adviértele, Cristo viene, hazlo por la tarde, hazlo por la noche, adviértele, porque es importante que estas personas reflexionen y logren entonces volver al redil y abrazarse unos a otros, porque la redención pronto va a llegar. Observe qué interesante lo que nos dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 20, versículo 11 al versículo 15. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, versículo 11 en adelante, nos dice así la palabra del Señor. Y vi un trono blanco, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. En ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es una advertencia. Es algo que el Señor nos habla al corazón. Es algo que nosotros debemos atender, porque nosotros debemos preguntarnos, ¿la paga del pecado es una condenación eterna? ¿Existe el castigo eterno? Entonces nosotros debemos hacernos otra pregunta. ¿Por qué murió Jesucristo? Si no hubiese un castigo para el pecado, entonces la pregunta es, ¿por qué murió Jesucristo? ¿Cuál fue la razón de encarnarse y entregar su cuerpo al vituperio? A que lo molieran su cuerpo totalmente. ¿Cuál fue la razón? Entonces quiere decir que su muerte es una de las más nobles advertencias que tenemos la humanidad para darnos cuenta que existe un castigo eterno. Debemos de tener mucho cuidado y debemos ponernos a cuenta con el Señor ahora, porque mañana puede ser demasiado tarde. Eso es lo que es la enfermedad del pecado que te lleva a la muerte eterna. Pero tenemos una salida. Dios envió a su Hijo Jesucristo para morir en una cruz y darle al hombre la oportunidad de poder perdonar sus pecados y alcanzar la vida eterna. Dios es maravilloso, porque aun cuando le hemos ofendido con nuestros delitos y pecados, no quiere la muerte del pecador. Quiere que el hombre sea salvo. Quiere que el hombre encuentre la vida eterna. Dios quiere llevarlo allá a las alturas. Quiere darle aquella ciudad. Quiere entregarnos a cada uno de los creyentes aquella ciudad
que no fue hecha de mano de hombre, sino que el propio Dios es el constructor de aquella ciudad. Debemos entonces anhelar alcanzar la vida eterna. Dejemos los anhelos terrenales. Dejemos la soberbia, el orgullo, que estos pecados fueron los que llevaron a tomar a Dios la decisión de destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra. Mi amado hermano y amigo, hoy en este día tienes la oportunidad de ponerte a cuentas con tu Creador. El Evangelio ha sido pregonado a todos los corazones y se sigue aún llevando el Evangelio del Señor para la salvación de cada uno de los seres humanos. La palabra de Dios es viva, es eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y ella penetra hasta partir el alma cuando nosotros la escuchamos con atención, con anhelo, con hambre, con sed. Ella nos hace reflexionar y nos hace ver la necesidad que nosotros tenemos para poder llegar a la salvación de nuestras almas. En conclusión, así como llegó el fin para los antediluvianos, así como llegó el fin para los antediluvianos, que todo ser viviente fue raído sobre la tierra, así como llegó la hora en que fueron destruidas las ciudades de Sodoma y Gomorra, así también será el fin de lo que nosotros hoy tenemos y de lo que nosotros vemos. También llegará el fin de estas cosas. Llegará la hora final en que cada uno de nosotros vamos a presentarlo ante el gran juez del universo. Y cada uno de nosotros vamos a recibir según lo que hayamos hecho. El Señor dijo claramente que Él regresaría, que ese día muchas naciones lo lamentarían. Pero aquellos que estemos preparados, habrá gozo y alegría, porque vendrá nuestra redención. Quiero concluir con este texto que habla el Señor sobre el paralelismo de lo que habló sobre las ciudades de Sodoma y Gomorra y de lo que habló acerca del diluvio. Dice en el libro de Lucas, en el capítulo 17, versículo 28 al 30. Lucas, capítulo 17, versículo 28 al 30. Dice así la Escritura. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y lo destruyó todo. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Vemos entonces que la Escritura habla del paralelismo que está sucediendo en nuestros tiempos, donde la corrupción y el pecado está en los corazones del mundo. Pero a nosotros nos toca llevar el mensaje de amor, advertir a los hermanos que se han alejado de la iglesia, advertir a los amigos que busquemos prontamente la salvación de nuestras almas para que aquel día nos gocemos delante de la presencia del Señor. Así que, mi amado amigo y hermano, hay alguien que nos ama y nos ama entrañablemente. No quiere tu muerte eterna. Él quiere que vivas, porque Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Que el Señor les guarde y les bendiga a todos. Ha sido un placer el poder estar compartiendo estas tres exposiciones y le doy gracias a Dios y a nuestros hermanos por haberme dado el privilegio de poder participar. Dios les guarde y les bendiga a todos.